Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado, él es el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bien. Un abrazo grande. Bien, a ver, partamos por lo que te fue propio y después vamos a lo que es propio de todos. Lo que te fue propio es que tú fuiste el único voto tratando de aprobar todo este cambio en el Código de Aguas hace una semana atrás de tu sector. Cuéntanos un poquitito qué es exactamente lo que se estaba votando y por qué fuiste tú el único que votó a favor y todo el resto en contra. Primero, yo soy autor del proyecto. Bueno, esa es una de las explicaciones, supongo. Y segundo, básicamente lo que estaba buscando en virtud de ese proyecto, que en realidad fusionó 8 proyectos distintos. Yo soy autor de 2 de las 8 iniciativas. Básicamente lo que buscaba la norma era elevar a rango constitucional una declaración que ya existe en el Código Civil y en el Código de Agua, de que el agua es un bien nacional de uso público, vale decir, es un bien que pertenece a todos los chilenos. Por tanto, elevar la declaración desde el rango legal, los códigos respectivos, al rango constitucional me parecía a mí que era adecuada, pensando básicamente en que el agua es un elemento vital y por tanto estábamos reformando el artículo 19 de la Constitución en términos de establecer exactamente esa declaración. Y lo segundo, que también es parte del proyecto que presenté y que estaba también siendo en votación, es que en casos de básicamente de sequía o avance de la desertificación o de complejidades desde el punto de vista de disponibilidad del agua, habían usos prioritarios. Y el primer uso era el del consumo humano, segundo, el de obras de saneamiento, tercero, economía de subsistencia. Estamos hablando de los pequeños crianceros o estamos hablando de los pequeños agricultores. Este es un tema que me dice a mí extraordinariamente potente y necesario de establecer usos prioritarios del agua en caso de sequía. ¿Qué ocurrió? Para que la gente entienda básicamente y por qué un grupo importante de parlamentarios de mi coalición, o sea, prácticamente todos, salvo el que habla, votaron en contra. Porque durante la tramitación del proyecto incorporaron otros 2 elementos, yo diría, al proyecto en sí, que establecían que eventualmente podrían ser objeto de utilidad pública, y eso podría declararlo expropiable en algún minuto. Yo había planteado durante la discusión parlamentaria que cualquier regulación que debe darse, no en la Constitución, sino que debe darse justamente en la modificación justamente que se está haciendo al Código de Agua, debería darse que todas las regulaciones deben ser hacia adelante y no afectar los derechos legalmente constituidos por un tema de efecto constitucional, y establecían un par de elementos más que algunos consideraron que podría ser interpretable. Yo considero que establecer el rango constitucional del agua como un bien nacional de uso público y establecer usos prioritarios es esencial, pensando básicamente en cómo ha sido golpeado nuestro país y particularmente la región de Valparaíso con el cambio climático. Además el agua es un bien nacional de uso público establecido ya en el marco legal. Creemos sin lugar a dudas que es absolutamente necesario que esa consideración esté contemplada a rango constitucional. Lamentablemente no hubo votos. Pero te tengo una buena noticia, Francisco. ¿Cuál? Que si tú votas a prueba junto con la totalidad de la población o la mayoría de la población, vas a poder incluir el rango constitucional exactamente lo que quieres en una potencial convención constituyente. Pero de veras que tú estás diciendo que no hay que votar a favor. Sí, te explico. Yo soy partidario de modificaciones sustantivas a la Constitución. De hecho, en mi labor parlamentaria yo he presentado 71 proyectos de reforma constitucional, 71, que van desde establecer un Estado unitario descentralizado, primero, para establecer competencia a los gobernadores regionales, la ley corta para resolver los vacíos legales de la elección próxima a los gobernadores regionales, de la que además yo soy coautor de la ley que estableció la elección
ante el silencio del gobierno, que un grupo transversal de senadores, entre los que está Alejandro Guillé, José Miguel Insulza, Pilo Urana de la UDI, presentamos los proyectos para que en definitiva el gobierno les ponga urgencia, y por tanto el llamado que yo hago al gobierno es a poner urgencia a esos proyectos que logré sacarlos recién la semana pasada de la Comisión de Constitución, donde no tenían para cuándo verse, a la Comisión de Gobierno Interior, y espero que se vean durante el mes de enero, primero. Segundo, gran capítulo de reforma es que tenemos que pasar de un gobierno, de un sistema de gobierno hiperpresidencialista a un semipresidencial de mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo y un mayor control ciudadano de la actividad política, entre ellos habilitando la creación del Ombudsman o el Defensor de los Derechos del Pueblo, estableciendo además iniciativa popular de ley, proyecto de ley también de mi autoría que está dándose en el Congreso hace muchos años, límite de la relación definida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y core. Este proyecto que se está revisando en el Congreso Nacional es un proyecto de mi autoría del año 2006, que tuvo que venir esta crisis finalmente para que se activara su tramitación. Otro tema que hizo en relación con la necesidad de establecer plebiscitos con efecto vinculante, también proyecto de ley presentado junto con Marco Enrique Dominami, Teo Valenzuela y Álvaro Escobar cuando era diputado. Otro tema importante, tercer capítulo, gran capítulo de reforma, dice relación con la necesidad de poder generar efectivamente el término de los abusos, y eso dice relación, que señalaba, con, no solamente con potenciar ciertamente el Ombudsman o el Defensor de los Derechos del Pueblo, junto con otras iniciativas que nos parecen relevantes, que es la regulación de mercados, para que evitar que en mercados oligopólicos efectivamente tengamos finalmente situaciones o prácticas como abuso, acuerdos de mercado, como ocurrió ahora, y por tanto hoy regular los mercados fundamentales. Y el cuarto capítulo es modernización del Estado, donde nosotros somos partidarios de modificar instituciones importantes como el Tribunal Constitucional para terminar con las revisiones ex post de los proyectos de ley y solamente se puedan revisar, terminar con las revisiones ex antes y establecer solamente la revisión ex post cuando hay un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y otras instituciones, entre ellas el Congreso Nacional, para mejorar sustantivamente la marcha y la tramitación legislativa de los proyectos, como también ser capaces de imponer los principios de probidad y transparencia para que en definitiva haya una rendición de cuentas de las autoridades públicas designadas o elegidas ante la sociedad civil. O sea, yo soy partidario de reformas, y soy partidario además de reformas sociales de envergadura, como el fortalecimiento de la salud pública, con el Plan Universal de Salud. Soy partidario de temas tan importantes que hizo relación con el acuerdo de pensiones, con un sistema mixto, donde efectivamente seamos capaces de que también haya un tercer pilar de ahorro colectivo y solidario, que nos permita tener un sistema solidario intergeneracional. Por tanto, acá no estamos hablando de que nuestro no o nuestro rechazo no es un rechazo al status quo, no. Nosotros somos partidarios de un no propositivo. Y básicamente, ¿qué es lo que nos hizo cambiar de opinión? La incapacidad del gobierno de generar, primero, orden público. Segundo, la falta de consistencia de la oposición en términos de rechazar sin ambigüedad la violencia, sobre todo después del acuerdo de noviembre. Y tercero, con eso termino, la necesidad también de avanzar sostenida y sustantivamente en terminar con la política del show, del reality, donde diputados llegan con pasamontaña a las sesiones de la Cámara de Diputados y donde tenemos las dificultades de en vez de dedicarse a la agenda social, que es lo que la gente espera, a interpelaciones parlamentarias que las piden y después no dan quórum, como ocurrió con el ministro Briones, o las acusaciones constitucionales. Eso es una vergüenza para el país. Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Francisco, sí, hay dos cosas que me gustaría conversar contigo respecto a esta suerte de ecuación que se ha formado, que tiene que ver con si es que las condiciones no están dadas, entonces no se debiera votar a favor de la Constitución, que es una cosa, yo creo, particularmente perversa, porque estimula para que todos los que están en contra fomenten la violencia.
de tal manera de que no se haga, porque como no quieren que se produzca un cambio constitucional, si es que está establecido que las manifestaciones de violencia eventualmente conspiran contra ello, bueno, entonces no hay que parar nunca la violencia, incluso a usarla. Esa cosa es tremendamente perjudicial y por otra parte, lo recordaba el propio Agustín Esquella en el Mercurio hace una cartita a tu paisano el compañero ahí de región, de que profesor. Sí, tu profesor además, de dónde ahora parecía tan significativo el contexto de violencia cuando la Constitución de 1980 fue aprobada en plebiscitos, cuando no había ni siquiera registro electoral, no había libertad de expresión. Yo en esa época estaba trabajando en el 80, venía llegando de Estados Unidos y la revista Análisis había tenido ya 2 suspensiones en el año. Por lo tanto, este asunto de fijarse tanto en la condición, me parece a mí que es interesante que, por cierto, se pida un clima de mayor normalidad para poder actuar, pero decir que no a tanto tiempo antes, en función de lo que pasa hoy día, es casi convocar a que no pare eso para que no se produzca. No, por lo menos, y esa especie de conspirativa, digamos, Chile requiere urgentemente cambio y terminar con los abusos, y esto lo he planteado no ahora, sino que siempre, y yo vengo advirtiendo además de que venía un estallido y una crisis social hace muchísimo tiempo. Lamentablemente no fue escuchado, se lo planteé al presidente a los 6 meses de su gobierno, cuestión que fue portada a los diarios por un accidente en esa conversación, en ese audio que se filtró, pero si uno lee la declaración completa, yo le hablo efectivamente que hay un problema del cual hay que hacerse cargo, que dice relación con los problemas de trato, y los problemas de trato dicen relación no solamente con los problemas de trato de Santiago respecto a las regiones, de los problemas de trato respecto del género, también respecto de los invisibles, que son los más vulnerables, que en definitiva hay que generar reformas importantes para cuidar el sistema de los capitalistas, cuidar el capitalismo de los capitalistas, como dicen algunos, pero ciertamente acá avanzar en una economía social de mercado, porque hay que hacerse cargo de las desigualdades y de la cultura de guetos, que finalmente deja como resabio la aplicación sin regulación del sistema, y había que pasar a un sistema mucho de una economía humana. Pero haciéndonos cargo de tu pregunta, a mí no me tocó participar y ser protagonista en los cambios de la Constitución del 80. Yo ni siquiera tuve edad para votar para el plebiscito, y yo claramente creo que tampoco se daban las condiciones ciertamente para posibilitar o generar un proceso constituyente como hoy día, pero claramente hoy día generar barras bravas afuera del órgano constituyente, por supuesto que es un peligro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a actuar bajo presión? Entonces, yo ciertamente soy partidario de los cambios. Yo creo que hoy día no están dadas las condiciones desde el punto de vista de la violencia instalada en las calles, y yo hago el llamado primero al gobierno. Hago el llamado al gobierno a hacerse cargo de la obligación del orden público. Eso es fundamental. Y eso implica también ser capaces, velando por el pleno respeto a los derechos humanos, que eso es fundamental, y es la pieza clave y angular. O sea, acá la acción del Estado debe ser, primero, sobre la base del respeto a los derechos fundamentales, pero también entendiendo y distinguiendo a aquellos que protagonizan actos de violencia de aquellos que se manifiestan. Eso es vital. Algunos han planteado incluso hoy día regular el derecho a reunión. Sí, claramente, siempre y cuando no se signifique un debilitamiento de ese derecho, que es un derecho esencial en democracia. Y tal como yo voté distinto a mi coalición en el tema del agua, yo podré también votar distinto. Tengo autonomía para votar, y yo me siento legitimado para votar con mi votación, donde el 24% de los electores de mi región votó por mí, teniendo en consideración que habían 32 candidatos, y por tanto me siento muy legitimado para actuar incluso con libertad de conciencia y criterio respecto de lo que es mejor para Chile. Pero en ese mismo sentido, hacer el llamado de atención a que se requiere urgentemente restablecer el orden público para canalizar el proceso que viene por delante. Y lo que nosotros hemos hecho con este nuevo propositivo es justamente levantar el contenido programático que van a tener nuestros constituyentes. Nosotros ya estamos preparando la elección de constituyentes. En mi región ya tengo
candidatos a la constituyente y por tanto ciertamente eso implica estar preparado para cuando finalmente se resuelva en una u otro sentido nuestra dirección en el plebiscito. Ahora, yo sí comparto algo que es importante destacar, que aquellos que queremos cambio también tenemos que poder comprometernos con plazos para poder hacer las reformas que se necesita, porque durante mucho tiempo, frente a la ausencia de voluntad del gobierno de sacar adelante los proyectos de ley, podríamos hacer mucho tiempo sin que esas reformas se produjeran. Eso yo creo que es una de las debilidades de la posición que tenemos que nosotros ser capaces de dejarle manifestada, ojalá a través de una norma que establezca también una posibilidad de un Congreso Constituyente con un plazo definido para sacar adelante esa reforma. Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Ahora sí, Francisco, ahí hay un punto que lo acabo de escuchar en otra radio, en ADN, cuando estaban entrevistando al presidente de tu partido, Mario Desbordes. Y Mario Desbordes decía, mira, se produce una cosa bastante contradictoria, porque mientras algunos senadores están solicitando que se vote rechazo a la Constitución, simultáneamente, si es que eso no resulta, van a tener que pedir, como lo acabas de señalar tú, que se produzca una batería de personas, una cantidad de personas que participen en la constituyente. Como decía él, uno va a estar con todas las pilas, con toda la intención y con toda la disposición, si es que está yendo a una constituyente eventualmente como candidato, siendo que ha rechazado la idea de que se produzca siquiera esa acción constitucional, y por lo tanto dice, ahí ya se produce un contrasentido, porque ¿quién va a querer ir en esas condiciones? Al contrario, y acá yo dijeron de Mario, y él sabe cómo hemos avanzado en mi región. Yo soy llamada presidente regional del partido en la región de Valparaíso. Que tengamos justamente un contenido programático, y por eso yo hablo del no propositivo o el no programático, lo que nos va a permitir levantar los contenidos programáticos pensando en la constituyente de octubre. Y eso implica levantar candidatos que puedan defender esas posiciones, porque lo que se va a resolver en octubre, cuando eventualmente se elija la constituyente, se gana la apruebo, en definitiva se va a elegir la elección a candidatos en términos de contenidos programáticos. Y ahí se pierde, Mario, en esa argumentación, porque acá lo que se requiere es tener capacidad de que el partido tenga contenidos en los cuales finalmente juguemos nuestras cartas para que elijamos los constituyentes que defiendan esas posiciones. Ahora, Francisco, lo que sí resulta a todas luces, a mí me resulta muy extraño por todo lo que lo conozco, pero quizás hasta cierto punto uno lo puede entender, lo de Andrés Alamán, con la última frase que ha desplegado señalando que lo que va a suceder el 2020 y 2021 será de la misma gravedad de lo que vivimos en los años 72 y 73, en la antesala de un golpe de Estado. Me parece que él tiende a ir hacia atrás porque quizás fue su mejor época política lejos. A partir de ahí quizás no ha descollado tanto como cuando era un estudiante secundario, pero me parece que colocar ese tipo de imágenes asociadas a un acto electoral que se votó con la firma de todos y que está convocando, por lo menos en torno a las encuestas, a una altísima cantidad de gente detrás de la idea de hacer la primera constitución democrática del país. No tengo idea cuál será la intencionalidad, pero lo que sí creo que ocurre es que es absolutamente, yo te diría, la antítesis de lo que va a pasar. Sí, yo tampoco comparto esa visión, para reforzarla y subrayarla. No solamente porque no me tocó vivir esa época, pero obviamente hacernos responsables finalmente de los procesos históricos que ha vivido el país. Yo diría que no hay que tener ningún miedo a la voz de la ciudadanía, y por lo mismo yo participó, acompañó el proceso de acuerdo, y ciertamente creemos que habiendo un programa para que la ciudadanía se pronuncie, habiendo sido además de aquellos que defendimos el plebiscito,
como mecanismo de consulta, tenemos que nunca tenerle miedo a la voz de la ciudadanía, nunca. Y la gente no sabe lo que se vivió ese día, el clima que se vivió ese día en la que se llegó al acuerdo. Al día siguiente podría haber eventualmente una corrida bancaria, una corrida bursátil. Había un clima de incertidumbre, tuvimos un problema de debilidad del Estado. En las primeras 48 horas después de iniciado, efectivamente, los eventos del 18 de octubre, y es muy importante que nosotros logremos reconstruir aquello que ocurrió el 18 de octubre, más allá de que finalmente lo que ocurrió el 18 de octubre, puntualmente, como acción coordinada, pero fue representando un sentir de la ciudadanía, donde el abuso con protección ha sido parte de la cultura del país en los últimos años. Como nosotros hemos hablado durante mucho tiempo de los centros históricos que cada 40 años se producían quiebres institucionales, que había que recomponer la casa común, que repetimos tanto, que había que reactivar el pacto social, que no había un proyecto colectivo de nación, no había una mirada a largo plazo, y que en definitiva se había generado una cultura de gueto en nuestra sociedad y que había que hacerse cargo. Bueno, tanto lo advertimos, pero bueno, ya eso es harina de otro costal, pero ciertamente yo no asocio el proceso que estamos viviendo con los procesos previos al 73, en absoluto. En todo caso, ¿cómo están las relaciones al interior de Chile Vamos? El partido UDI se había retirado, ahora dijo que volvió. Se descongeló, claro. Ya, pero esa es el hecho de que haya personas dentro de Chile Vamos que estén manifestando que van a votar a apruebo y que quieren incluso una convención constituyente 100% de ciudadanos. Por ejemplo, lo dijo directamente Joaquín Lavín, lo ha dicho Mario Desbordes, lo ha dicho varias otras personas. ¿Cuál es qué grado de ruido, qué grado de si tú quieres, de discusión se está haciendo dentro de Chile Vamos? Primero RN. Nosotros estamos por la libertad de acción en RN, y así se va a resolver en el próximo Consejo General del 25 de enero, es decir, el próximo sábado. Renovación tiene un Consejo General donde va a resolver libertad de acción. Nosotros creemos que el partido más grande de Chile, como es Renovación Nacional, no se debe fracturar con mira a las posiciones que adopten nuestros líderes y nuestros dirigentes, con mira al plebiscito de abril próximo. Y si bien hay una gran mayoría sostenida de parlamentarios y dirigentes locales, yo además hice una encuesta de opinión respaldada por Moria, un centro de estudio extranjero, de encuesta a nuestros militantes. Cerca del 78% de los militantes está por el rechazo, pero con reformas sociales y con reformas constitucionales. Pero más allá de eso, nosotros no vamos a fracturar el partido con mira a las posiciones que adopten un senador o una decena de diputados. No, nosotros creemos que el partido tiene que mantenerse unido más que nunca. Somos el partido más grande de Chile, y Chile necesita Renovación Nacional unida, porque el partido con Calle, el partido que está que representa a los sectores medios, que han sido particularmente golpeados y los particularmente los que se han movilizado, y en ese contexto el llamado a hacer, y espero que así se resuelva, y yo voy a estar con esa posición de la libertad de acción del partido con mira al plebiscito de abril y no generar una fractura. Con respecto a Chile Vamos, yo diría que ha sido de harto respeto, porque en definitiva tampoco podemos quebrar la coalición, y hasta ahora el clima se ha mantenido de respeto, de tolerancia, pensando básicamente en que nuestra coalición está por definir en algunos de sus partidos cuál va a ser su posición, particularmente Bópoli, donde tenemos algunos diputados que estarán en estado de reflexión a la Cámara completa, y algunos, se lo quiero adelantar, van a estar por la opción del rechazo, con un rechazo propositivo como el nuestro. Otros van a estar por el apruebo, y un senador va a estar actualmente por el apruebo, como lo ha dicho públicamente. Entonces la idea es no fracturar la coalición tampoco,
pensando básicamente que nosotros tenemos mucho camino por delante, tenemos elecciones, este va a ser un año complejo, vamos a tener plebiscitos, podemos tener primarias municipales y de gobernador regional, luego vamos a tener elecciones municipales de gobernador regional, la primera vez en la historia que va a elegir gobernador regional, y vamos a elegir alcalde y concejales. Y yo aprovecho de decirle en un paréntesis que yo no voy a dar ningún voto para aquellos que han insistido en la postergación de la elección de los gobernadores regionales. Nuevamente, si eso ocurre, va a haber un voto disidente dentro de la coalición, que va a ser el que habla. Para mí el proceso descentralizador es urgente, necesario, y no reviste ambigüedad alguna, y siempre va a haber alguna excusa para no hacer una elección de gobernador regional. Este senador va a estar siempre con la elección en octubre próximo, y yo espero que nuevamente no surjan los fantasmas de la postergación de la elección, básicamente porque hay que concentrarse en la elección de los constituyentes. Por último, Francisco Chaguán, ¿cuál es tu visión de quién se supone debe garantizar el orden público, ya que se está hablando tanto de eso y que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Obvio. O sea, esta situación me la imagino con un gobierno de, en este caso, oposición, pero las críticas no serían a lo que está pasando en la calle, las críticas serían a quien debe asegurar el orden público para que haya elecciones. En todo ámbito. Primero, es una obligación constitucional de las autoridades elegidas de garantizar el orden público. O sea, eso es clave. Y por tanto, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, a lo que hay que hacer básicamente es que el gobierno debe necesariamente restablecer el orden público, primero. Y segundo, el llamado que hacemos a la oposición, porque para generar paz social se requiere también dotar al Estado de instrumentos. Yo espero que hoy día se vota la ley antisaqueo, efectivamente sin ningún tipo de ambigüedad, y dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales se dote de instrumentos finalmente al Estado para hacerse cargo justamente de el restablecimiento del orden público. Por acá no hay doble responsabilidad. La primera responsabilidad del orden público del gobierno, por supuesto. Y lo que corresponde al Estado, de acuerdo a los compromisos firmados, el acuerdo por la seguridad pública, también lo firmé, el acuerdo de la nueva institucionalidad y la paz social implicada por generar un clima distinto en el país, y eso se resuelve finalmente marginando a los violentistas que han destruido la propiedad pública y privada, sobre todo pensando lo que va a ocurrir el 24, se lo advierto nuevamente y ahora lo hago a través de una radio, lo que va a ocurrir el 24 de enero en Valparaíso, donde están convocados los movimientos que han estado fundamentalmente en la calle, están autoconvocados para el 24 de enero en Valparaíso. El gobierno, ahora se lo hago a través de esta radio, y lo que va a ocurrir el 8 de marzo en las calles de todo Chile. Entonces, yo quiero claramente que se haga cargo finalmente que en esas dos fechas haya orden público y no finalmente destrucción de propiedad pública. Senador Francisco Chaguán, gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogales Hotel and Convention Center cuenta con todo lo necesario para que tu evento sea un rotundo